¿ha habido algún contrato peor que el de Anthony Rendon? Montilla, buenas tardes y bienvenido. Saludos, Iván. ¿Tú recuerdas alguno? No, peor de ahí no, porque es que en el caso de Rendón, aparte de que no ha dado nada, él le ha restado hasta en imagen al equipo. Pero el hombre se embrujó, no fue a la trompa que se iba a ir. No, y el hombre dijo que no le gustaba y ni que, jugar pelota. Que él va porque es un trabajo. Yo vengo aquí porque esto es un trabajo, si no, ¿Cuántos partidos él jugó con los Angels? es una locura. Mira, Anthony Rendón firmó ese contrato en el año 2020. O sea, ya van 6 años de contrato, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Regálale el de la pandemia. Solamente le falta un año de contrato. Y de manera combinada, en esos años, ha acumulado 4.3 victorias sobre el jugador reemplazo y ha jugado 257 partidos. Lo que acumula Ohtani en un mes. Óyeme, Wow. 2 partidos, 2 temporadas completas son 324 partidos. Y él en 6 años No, una locura. Es que no puede ha ser jugado todavía. 257. O sea, él se ha perdido 4 años completos y un poquito más de los 6 años que ha estado bajo contrato con el conjunto de los Angelinos de Anaheim. Y para el colmo, en ese espacio de tiempo, escuchen esto, batea 242 con un OPS de 717. Te tengo un contrato que fue muy malo. Y que incluso fue el propio equipo de los Angels. Es un equipo como complicado, un equipo muy parecido a los Clippers. El de Mo Bone. Oh, sí. Porque Mo Bone firma en un momento donde todavía hablar de 70, 80 millones Era mucho. era demasiado. Le dan 80 millones. Sí, porque es el tema, el contexto. Y no tuvo ni siquiera temporada de estrella. Tuvo, vamos a decir, una primera y segunda temporada decente. Pero yo lo recuerdo como ahora, no sé si ustedes recuerdan una caída que él tuvo buscando un foul fly que cayó en el dugout. Recuerden que el Mo Bone era un tipo corpulento y cae ahí y se lesiona. Y Mo Bone de ahí en adelante no fue para nada el mismo pelotero. 80 por 6 años fue ese 80 contrato. millones le dieron en ese momento y tiene que ser uno de los peores contratos. ¿Tú sabes que yo tengo aquí los 50 contratos más grandes en la historia del béisbol? Y ahí se puede sacar. El 50 ganó 165 millones. O sea, son contratos de 165 millones hacia arriba. Y de todos estos contratos, el más alto que fracasó fue Anthony Rendón, que apenas acumuló 3.9 victorias sobre el jugador reemplazo en un contrato de 245 millones de dólares. ¿Verdad? Pero luego de Anthony Rendón, está el de Miguel Cabrera, el último, señores. Miguel Cabrera firmó por 240 millones y 8 años el último contrato que comenzaba en la temporada 2016. Y ustedes saben cuántas victorias sobre el jugador reemplazo acumuló Cabrera en ese contrato de 8 años. ¿Cuántos? 2.4. O sea, Miguel Cabrera luego del 2015 dejó de existir básicamente como bateador con un contrato de 240 millones de dólares. Ahora, si lo calculamos por ahí, porque recuérdense también los restantes, lo que restaba Pujol en un momento, y prácticamente todos los años quedaba en WAR negativo. Entonces, Sí, si lo porque calculamos por ese lado, el precio del WAR con el dinero fue un mal restante. contrato. Ojo, obviamente todos nosotros sabemos la que anchura, está el tema, ¿verdad?, de lo que significó Pujols, Exacto. cómo cae la firma justo con un contrato de televisivo y Exactamente. cómo el conjunto, ¿verdad?, aumenta su valor con la presencia de Pujols. Ahora, netamente rendimiento, el contrato de Pujols fue un fracaso. Es Un correcto. Por eso es que fracaso yo no he querido mayúsculo. entrar, por eso es que yo no he querido entrar en ese tema, o no estoy seguro si referirme a lo propio de Mike Trout, porque Mike Trout todavía le quedan muchísimos años de contrato, con unos años sobre los 30 millones. Vaya anotándolo por ahí. Mientras Y tanto, pero, ¿qué él significa para la franquicia en términos vamos de dinero? a Sí, darle la sí. bienvenida al príncipe del rap, Pensé en eso cuando entró. al señor Alex Luna. El que lo ve en Yo pantalla va a pensaba que era Anthony entender Santos. por qué el príncipe de Bel Air está en cabina hoy en La Voz del Fanático. Adelante, señor Luna. ¿Cómo está? Saludos a todos, saludos, un placer estar con ustedes otra vez. Todavía no nos hemos puesto los productos, eso es lo que pasa. Pero Está para bien, seguir pollo con la japonés. dinámica, señores,
Yo creo que también en ese grupo hay que incluir el contrato de Chris Davis con el conjunto de los Orioles de Baltimore. Muy malo. Ese contrato sí. de 7 temporadas y 161 millones de dólares. Apenas 3 victorias sobre jugador reemplazo acumuló Chris Davis en ese contrato. O sea, ni siquiera lo que acumula un jugador promedio en una temporada de Grandes Ligas lo pudo acumular luego de ahí. Es decir que ese de Chris Davis y también yo creo que el de Jacoby Ellsbury con el equipo de los Yankees de Nueva York, que luego de tener una super temporada con los Medias Rojas, llega a la agencia libre y después de ahí no pudo mantenerse Ale, tú saludable. sabes que el de Chris Davis en un tramo se fue de 54-0. Sí. Falló 54 Fue turnos una seguidos. locura, manito. Sí. Ahora, ese de Jacoby firmó un contrato de 153 millones y no jugó un juego en los últimos 3 años del contrato. Eso es lo primero. Un juego en los últimos 3 años. Jacoby Ellsbury no jugó con el conjunto de los Yankees de Nueva York. Luego de una temporada, como dice Montilla, donde compitió por el premio jugador más valioso con Justin Verlander. Ese año Verlander que lo ganó siendo lanzador. Y en los 4 años donde sí vio acción, jugó 520 partidos, pero escuchen esto, un OPS ajustado de 95. Le voy a 5% por debajo de Les la voy a media. mencionar uno que sé que no lo tienen en la mente. Cuidado. Vernon Wells. Ay, el de centerfield Toronto. de Toronto, sí. Ayúdenme Ay, ahí, ay, ayúdenme ay, ahí el con de ese Toronto. Camaján. Ay, papá. Sí, ese fue un A ese fiasco. le dieron Sí, porque fue que él se murió de un momento para otro. No, desde que firmó él dijo estoy enfermo. Sí, no, se fue de la gran Lo de Vernon Wells en el béisbol fue lo más parecido a lo de ¿cómo Cuidado. se llama? Este futbolista brasileño, Neymar. porque Neymar, hasta que no firmó el gran contrato, no salían todos esos temas de que estoy lesionado, tengo una fiesta. un Neymar se fue para compromiso. allá, para los países árabes y ya tú sabes, eso fue un desastre. Pero lo de Vernon Wells fue una locura. Señores, hay uno que está activo, que yo creo que va a terminar en el top 5, que es el de Chris Bryant. Uy, el de Colorado. Ay, Señores, sí. de los jugadores, Sí, escuchen Bryant esto. murió. Pero ese hombre tuvo una temporada en los Muertecito. Cachorros y después como que Ya. Jugadores con un contrato de más de 150 millones. El único con WAR negativo es Chris Davis, ¿verdad? Que ya ustedes lo mencionaron. Pero luego de Chris Davis está Chris Bryant con un WAR de menos 1.6. Yo quiero mencionar uno. Yo quiero mencionar uno también, aunque en términos defensivos él tuvo su narrativa, sus cosas, pero olvídese, para todos los cuartos que le dieron, fue Jason Hayward. el Ray Los Fiel. Ay, 174 yo estaba millones. pensando en él. Ese Pero lo ven iba a acá, mencionar. hermano. También. 184 millones de dólares le dieron a Jason Hayward por 8 años. Para que aparara pelota. Literalmente. Y se robaron una base. Oye, yo quiero mencionar un nombre de un lanzador que le dieron un paquete de cuarto y lamentablemente ¿Cuál equipo? Se retiró se recientemente. retiró hace varios años, se retiró. Fue MVP incluso de Serie Mundial. Stephen Strasburg, después de esa Serie Mundial, Wow. le dieron 245 millones de dólares de contrato por 7 Incluso años. se retiró antes de cumplir el contrato. No, o sea, se retiró en el 2022, lanzando Ah, pero fue serio entonces. un total de 31 entradas y un tercio por las lesiones. Él lo intentó. Lo sacaron de béisbol y aparte de eso no pudo lanzar, o sea, 5 entradas, 21 y 2 tercios, luego 4 y 2 tercios y menos 0.5 de victoria sobre el reemplazo. Solamente pudo lanzar 3 años de ese contrato y aún muy poco, o sea, el desempeño de Strasburg, incluso en las veces que lanzó la efectividad por encima de 6.80, creo que debe de ser uno de los peores y de mala suerte para Washington, que le dio el contrato y lamentablemente en un gran año, porque tuvo un gran año tanto en la serie regular, porque vino de una temporada de 5.7 de victoria sobre el jugador de reemplazo en ese año del campeonato de Washington, y luego gana a posteriori el MVP de la serie ¿Tú mundial. sabes cuál contrato se le acerca un poco al de Rendon? ¿Cuál? El de Mike Hampton. El de Mike Sí, Hampton. 100 muy millones, malo el ese. primero de 100 millones fue. El de los Rockies. 121. El de Sí, los de Rockies. Colorado. 121 millones. Porque el de primero dólares de 100 por millones fue Kevin Brown. a Sí, Kevin claro. Brown, sí, Pero pero él él fue cumplió. más para atrás. Que yo creo que ese de Kevin Brown es hasta maltratado. El de Kevin Brown Sí. lo que tiene que ver, lo que pasa con Kevin Brown es que quien le da los como él 105, terminó el contrato. quien le da los 105 millones son los Dodgers, es el equipo de los Dodgers.
Pero quien verdaderamente le saca provecho a Kevin Brown es San Diego y los Marlins. Eso es lo que pasa. Entonces la gente tiene como una percepción de Kevin Brown, de que fue un contrato tóxico, malo, pero realmente si usted evalúa los números de Kevin Brown, se va a encontrar con un tipo que incluso puede ser Salón de la Fama. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que él no le rindió a quien le dio el dinero, pero rindió. Si no fue malo ese contrato. Mira, otro No fue contrato. malo. Mira, Lo que pasa es que en la época, cuando tú hablabas mira, de 105 millones en los 90, de que había que buscarle un avión privado para la familia y todo lo que se destapó, era una locura, señor. cuando- Mira. yo me acuerdo cuando a Shaquille le dio los 120, lo leí. Él dijo una frase, el mundo me pertenece. Sí, Dijo Shaquille O'Neal. belongs to me. Pero óyeme, hay otro nombre que me llama mucho la atención. Rusney Castillo, señores. Rusney firmó. Es que ese no jugó nunca. Pues Sí, pero a Rusney no le 72.5. dieron una 72. cantidad de Sí, superior pero- a los 100 millones. Pero por ejemplo. 72.5 para alguien que no Vale, lo había que pasa pisado un es play que de no MLB. fue nada que hizo. El tema es que a Rusney Castillo le dieron ese dinero para que vaya a la Liga de Puerto Rico a jugar. Porque Sí, él nunca sí, jugó en Grandes Ligas. No, es que nada. También cercano a ese contrato, años antes o después se le dio una cantidad similar a Yasmani Tomás, Yasmani que Tomás. sí dio 30 con los D-backs de Arizona, Exacto. pero después de ahí nada. fue una temporada. Luego de ahí no hizo nada en Grandes Ligas. Vamos a darle un poquito para atrás a las organizaciones porque nos volamos a los nacionales, que ya mencionamos el de Rendón, que por cierto, he contado aquí varias veces la historia de que la primera vez que se juntaron nacionales y angelinos en una serie, el director de comunicaciones del equipo de los angelinos le dice, el de los nacionales le dice al de los angelinos, oye, pero después que este tipo se fue de aquí, nosotros hemos usado 19 tercera base. Y dice el de los angelinos, pero después que él llegó hemos usado 28 diferentes. 28 tercera base diferentes. O sea, súmalo a los dos. Después que Anthony Rendón llegó. Mira. Pero quedándonos ahí mismo, señores, el contrato de Patrick Corbin, eso fue un fiasco. Ay, sí. 140 millones de dólares por 6 años. Y nunca tuvo una efectividad por debajo de 4. Hay Nunca un en caso su vida. curioso con los nacionales también. Pero en este caso fue una mala lectura, yo diría que de la gente. Que es un mal contrato, porque si tú lees mal, un mal contrato, pero desde el punto de vista del jugador. ¿Tú te recuerdas cuando a Ian Desmond le ofrecieron Ay, que 100 ciento y millones. picante lejos Los y terminó nacionales, cogiendo nada? 100 millones. O sea, los nacionales dijeron, ven, engáñame. Y él dijo, no te voy a engañar. Yo Mira, quiero más, y terminó cogiendo nada. volviendo a épocas pasadas, donde quizá la cifra en este momento no diga mucho, pero en el momento que se produjeron sí eran cifras exorbitantes. Luego de ese paso arrasante, arrollador por el equipo de los indios de Cleveland, los Orioles le dieron un contrato a Albert Bell, que el tipo Mira, ese es como que la gente La no espalda lo quiere le jugó en le contra. dieron 65 millones en ese momento. Era mucho dinero. Sí, porque es que el contexto es el tema. Después venía de conectar, bueno, hasta 100 extra bases en una temporada con Cleveland. Sí, en el 95. Y Baltimore le dijo, déjame aprovechar este caramelito. Hablábamos hace un rato de los angelinos. Los angelinos, verdad, que dieron muchos malos contratos, Oye, increíble, ¿eh? incluyendo el zurdo, de aquel. Justin Josh Upton, Hamilton. el de Pujols, pero el que yo quiero destacar es justamente lanzador. ese, que yo creo Para que fue el Hamilton lo peor de contrató todos. fue Texas y después lo Y contrató. Josh hasta CJ Hamilton. Wilson creo que fue también. Otro Pero Sí, los ese angelinos que me le refiero. dieron a Hamilton 5 años por 125 millones. Obviamente, víctima de los problemas de adicción, conflictos con el equipo. Al final solo pudo sumar 3 victorias Que beba sobre el rojo. jugador reemplazo y la Sí. realidad es que dejó sus mejores años en Ustedes Texas. mencionaron a Barricito. No. Barricito le dieron un contratazo de Ese anda por 126 ahí. millones por 7 años los Gigantes. Y nunca tuvo una temporada por debajo de 4 de efectividad en los años que duró jugando. O sea, él lanzó los 7 años del contrato. Señores, pero tenemos Y uno al final frente. terminó No, yo con no. Oakland retirándose en mala manera. Y lamentablemente una efectividad de Ojalá 4.66 en 1146 entradas. Y solamente pudo acumular 2.1 victorias sobre jugador reemplazo en más de 1000 entradas. Es una Señores, barbaridad. Lo que pasa es que está jugando Cuidado. lo de Sander Bogal. Ay, yo iba a una mencionar una eso. aberración, man. Voy a Bueno, mencionar eso. manito. Quizá, Es de ¿verdad? 80 que estamos hablando. Señores, como Es verdad. solamente lleva 3 temporadas, quizás todavía uno no lo pone.
pero ese yo estoy totalmente seguro Ese va que va Rendón. a quedar en un lugar Va de muy camino a Ese privilegiado. redondeará No, ese. Pero No, no, porque por lo lo menos que se pasa juega. es... Sí. No, Por pero lo mira, menos Bogart juega lo que y a pasa veces es- tiene buenos tramos. Lo que pasa es que el de Bogarts es mayor que el de Anthony Rendón. Porque el de Rendón fue por Un 2.45. saco de cuarto, Sí, man. le voy a decir, son 2.80. 2.80 el de 2.80, Sander Bogarts. 280 Y millones. si él sigue como va, probablemente va a terminar a la par con el de Anthony Rendón. Porque es que él juega todos los días. Cuidado, Alex, cuidado. Sí, pero es que los aportes que él hace Es son que Rendón- prácticamente nulos. Es que cuando viene a ver Él le tiene- diga, mira, coja su cuarto y váyase para él su tiene casa. flachazos, a veces él tiene tramos. Tiene como meses dice- buenos. Como dice Daniel. Y pero juega. es consistentemente inconsistente. Ahora ya, ¿verdad? Tomando todo lo que hemos mencionado. Contratos, ¿verdad? Lo que yo creo que son los 4 peores que cumplan con lo siguiente. Que sean de más de 150 millones, que sean de más de 5 años y que hayan acumulado menos de 10 victorias sobre juego de reemplazo. Yo estoy totalmente seguro de que los 4 peores contratos han sido el de Anthony Rendón, que para mí es sin dudas el número 1. El de Chris Davis, que termina, ¿verdad?, con un WAR negativo, cobrando más de 160 millones por 7 años. 1.65 creo que fue. ¿verdad? El de Miguel Cabrera, 8 años y dio solamente 2.4 victorias sobre jugador reemplazo. Tengo que mencionar el de Chris Bryant, que fue de 182 millones, con un WAR de menos 1.6. Y el que mencionó Jordan, Stephen Strasburg, menos 0.4 victorias sobre jugador reemplazo, en un contrato de 245 millones por 7 años. Hay uno al que le voy a poner un asterisco antes de, Ajá, antes de ajá, irnos a la ajá, pausa. Un asterisco. Un asterisco porque no fue que el jugador no rindió porque era malo. Es porque el jugador tuvo una lesión y tuvo que retirarse a destiempo. Prince Fielder. Estoy hablando del de Prince Fielder, que firmó una extensión, o un contrato más bien, firmó un contrato por 9 años y 214 millones de dólares. Y jugó un par de temporadas, pero luego de ahí esa lesión crónica en el cuello lo hizo retirarse. Voy a mencionar algunos nombres y quiero que ustedes vayan diciendo mediante gestos, gritos, o sí, fue malo. Mediante estos no, porque esto es radio. Robinson Cano, que no lo hemos mencionado, y Fue le dieron un- solamente 2.40. Sí, hay un tema ahí también. ¿Cuál es el tema? No, que, él pro- dígalo, que si usted hay en un tema y usted 5 lo de esos conoce. 10 años él produjo. Él produjo. Bueno, ahí Del se- 2014 al 2018 él produjo. Yo creo que Con él los cabe marineros. en la hubo una categoría. suspensión en ese tramo, yo Creo que él cabe 80, en la categoría pero eso, Prince Fielder. eso es parte del mal contrato. Sí, y luego la segunda. Oíste, creo que él cabe en la categoría Prince Fielder, que no, Ok, no fue por exacto. bajo rendimiento. Hanley Ramírez, Malo. 88 Mal por contrato. 4 años. No, Mal horrible, contrato. horrible. Ese Ahora, está- señores, está- miren, hablando de contrato, hay un caballero que lo que le debían era 2 cheles. Y le dijeron, no, está bien, te lo pagamos en 100 años. Muy Muy bonita. 5.9 y te damos 1 millón por 100 años. Pero, no chelito. Alfonso Soriano, Ah, con los 136 y 136 hace 15 años. 18 años. Sí, sí, sí. 2007. No, ahí, Eso era un ¿cuánto dineral. valían? Wow, Como- eso era un como decían dineral. los viejos. Cuando Washington se muda, Ayúdenme con ese. la primera gran figura que ellos Oye, pero firmaron y fue en esa. 2007, Ciento- fuera de Alex, ¿quién tenía un contrato de 130 millones? Manito, es que estamos Poca hablando. gente. Perdón, cuando de se un muda. segunda no. base que Incluso van yo a dar creo- 30 Cuando y Montreal robarse se de convierte 30. en los nacionales. Incluso yo creo que Soriano fue el primer atleta que firmó con Under Armour, porque era un tipo popular, me parece a mí. Que fue el primer atleta que la marca Under Armour lo firmó. Y le dieron, los Cubs le dieron Es- 136 millones por 8 años. Es larga la lista que usted tiene ahí. Me falta Miguel Tejada, 72 por 6 años. Interesante. Pero hable, por favor. Tragué. no. Usted dijo gestos, yo tragué en seco. Sí, pero ahí ¿Cuándo se- le dieron ese contrato a Miguel? Ay, 2005. 7, 2007. 7. Ay, después de 2007 no hizo mucho, ¿no? Ok. Sí, es Y verdad. por último, Ubaldo Jiménez. Uy. Ayúdame con Pero ese. fue largo el de... 4 años y 50 millones. Sí, fue un buen contrato para la época. Ubaldo era de los mejores de Grandes Ligas para la época. Sí, sí, Esa claro. es la realidad. Claro. De los mejores abridores y se apagó en un santiamén. Pero usted mencionó a Hanley. ¿Usted recuerda? Yo creo que esa gerencia de Ben Cherrington y compañía Botó en unos Boston, cuartos con Sandoval también. Sandoval y Carl Crawford. Sí. A Carl Crawford, sí. A Carl Crawford le dieron 142 millones. Y después se lo tuvieron que estrellar a los Dodgers.
Déjame buscar Jason el contrato de un tal Kenji Yojima. ¿Te acuerdas? En lo A que eso tú le lo dieron unos buscas, cuartos y no hizo en lo nada. que tú lo buscas, nos vamos a la segunda pausa y la gente que de todos los nombres que hemos mencionado, que tome, que deje, que haga su lista Y que saque su top y que 3. saque sus conclusiones. Claro.